Un grave accidente automovilístico casi me cuesta la vida. No había suficientes ambulancias y el personal médico solo pudo tomar medidas simples mientras esperaban el rescate. Usé todas mis fuerzas para llamar a Cyrus, quien estaba de vacaciones, para que viniera a salvarme. Él respondió con indiferencia: ¿puedes dejar de hacer estos trucos? Estoy muy ocupado. Me enviaron a urgencias, pero me dijeron que no había suficientes médicos. El hospital llamó a Cyrus y le pidió que regresara para participar en el rescate. En ese momento, él estaba operando a un perro en la casa de un interno. Puso varias excusas y no volvió al hospital hasta el día siguiente. Pero ya me habían trasladado a otra ciudad para la cirugía, y logré salvar mi vida. 3 años después, volví a casa para visitar a mi padre, que había sufrido una hemorragia cerebral, y me encontré con Cyrus en el hospital. Se burló de mí con su bata blanca. ¿Por fin decidiste volver? Si quieres casarte conmigo, primero pídele perdón a Jocelyn, y luego veré si lo considero. Pero yo ya era madre de unos gemelos, y no tenía que rogarle que se casara conmigo. Al enterarme de que mi padre estaba hospitalizado por una hemorragia cerebral, compré rápidamente un billete de avión para volver a mi ciudad natal a verlo. Sin embargo, no esperaba encontrarme con Cyrus en el trabajo. Estaba muy orgulloso con su bata blanca, y la placa con su nombre indicaba que era director. Al verme con aspecto cansado de viaje, me detuvo y dijo: «Ava, ¿dónde has estado en estos 2 años? ¿Solo porque no me casé contigo, te escondiste?» No esperaba que Cyrus hubiera cambiado de hospital, y justo era donde estaba hospitalizado mi padre. Tenía prisa por ver a mi padre y no quería enredarme con él, así que le hablé con mal tono. «Quítate de mi camino. No me bloquees, estoy ocupada con algo importante». Nunca me había oído hablarle así de duro. Cyrus sacó la mano del bolsillo, me agarró del brazo y dijo en un tono áspero: «Te estoy hablando bien, porque sigues siendo tan irrespetuosa». Su agarre me dolía. Lo miré con enojo y dije: «¿Estás loco?». Cyrus vio mi mano enrojecida. Después de quedarse atónito unos segundos, dijo: «Lo siento». Yo, antes de que pudiera terminar, subí las escaleras hacia el piso 13 donde estaban los pacientes hospitalizados. Vi que, gracias a la detección temprana y al rescate oportuno, mi padre podía mover sus extremidades al despertar, aunque aún estaban un poco entumecidas. Finalmente se me quitó la angustia y suspiré aliviada. Mi madre estaba tan preocupada por mi padre que no había dormido en 2 días y una noche. Le pedí que fuera a descansar, y yo me hice cargo de cuidarlo. A las 7 de la tarde, justo cuando iba a alimentarlo, Cyrus apareció en la puerta de la habitación con algo de fruta. Ya se había quitado la bata blanca y vestía ropa normal. Después de dejar la fruta, su mirada se posó en mi mano enrojecida. Sacó un poco de aceite de flores de su bolsillo y me lo ofreció, diciendo: «Ava, lo siento por lo de esta mañana». Me exalté un poco. «Puedes aplicarte este ungüento. Si me hubieras dicho antes que tu tío estaba hospitalizado, no te habría tratado así. Siempre ocultas las razones, como cuando te fuiste hace 2 años sin decir nada». ¡Qué hipócrita! Puse los ojos en blanco y le tiré el ungüento de la mano. Le dije con frialdad y distancia: «Por favor, no me llames por mi apodo. Además, me pusiste las manos encima, ¿por qué das tantas explicaciones? No acepto tu disculpa. Antes de que pierda la paciencia, llévate tu fruta y vete de aquí». Al ver que fui tan fría y que el paciente de al lado lo miraba con ojos extraños, el rostro de Cyrus se tornó feo. Justo en ese momento, le sonó el teléfono. Al contestar, su tono se volvió suave. «¿Fufu vomitó otra vez? Iré de inmediato y lo llevaré al hospital». Salió apresurado de la habitación hablando por teléfono. Y ya no escuché lo que dijo después. Fufu era el perro mascota de Jocelyn. Hace 2 años, tuve un accidente de tráfico. Como muchos heridos estaban inconscientes, las ambulancias transportaban primero a los más graves. Como yo aún estaba consciente, tuve que esperar la siguiente ambulancia.
Pero en ese momento, sentía que mis órganos internos estaban destrozados. Y tenía tanto mareo que sentía que iba a morir en cualquier momento. Aterrada por la muerte, llamé a Cyrus. Estaba de vacaciones en ese momento, y yo quería que viniera a salvarme. Sin embargo, cuando atendió mi llamada, pensó que estaba siendo dramática y que fingía haber tenido un accidente para obligarlo a venir a verme, así que rechazó mi súplica. Luego supe por una publicación en las redes sociales de Jocelyn que durante mi accidente, Cyrus estaba realizando una operación de hueso a su perro. Fufu. Para él, yo, su novia legítima, no era tan importante como el perro de su interna subordinada. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidar a mi padre. Yo lo cuidaba un día, y ella otro. Cuando fui a relevar a mi madre, vi a Jocelyn, con bata blanca, sentada junto a la cama de mi padre, charlando y riendo. Al ver que el frasco de infusión de mi padre estaba casi vacío, se ofreció: «Tío, espere un momento. Iré a buscar el medicamento para cambiárselo». Mi padre y mi madre sonrieron y dijeron: «Está bien, gracias, doctora». Cuando Jocelyn se dio la vuelta y me vio de pie en la puerta, su rostro cambió. Sonrió y sacó la lengua, diciendo: «Hermana Ava, escuché que volviste, así que vine a verlos». No dije nada. Con el rostro serio, dejé la caja térmica. Mi madre me regañó. «Hija, la doctora es tan amable. Vino a charlar con nosotros en medio de su apretada agenda y hasta animó a tu padre a levantarse y moverse. ¿Cómo puedes mostrarle esa cara?». Hice un puchero. No quise contradecir a mis padres y respondí con una sonrisa: «Sí, todo lo que dice mamá está bien. No hablemos de eso. Venga, prueben la sopa de pollo que hice yo misma. Conseguí un pollo de corral. Es muy nutritivo». En ese momento, Jocelyn entró con el medicamento. Justo cuando iba a conectarlo, la detuve. Jocelyn dijo con cara de pena: «¿Qué pasa, hermana Ava?». «Estoy cambiando el medicamento del tío. Si sigues deteniéndome, la sangre fluirá hacia atrás». Le quité el líquido de la mano y señalé el nombre en él, diciendo: «Si no puedes hacer el trabajo de enfermera, mejor no lo hagas, ¿de acuerdo? Mira el nombre en esto. No es el de mi padre y su número de cama. Estás cambiando el medicamento sin verificar». Cuando Jocelyn lo vio, su rostro palideció y su voz se quebró por el llanto. Yo no lo hice a propósito. Solo quería cambiarle el medicamento al tío lo más rápido posible. Ella lloraba con su bata blanca puesta, y quien no supiera podría pensar que yo la estaba acosando. Mis padres, que justo antes la habían defendido, no dijeron nada en ese momento. Después de todo, nadie se sentiría bien al enterarse de un error como cambiar el medicamento equivocado. Incluso el paciente de la cama de al lado hizo comentarios sarcásticos, lo que hizo que Jocelyn no pudiera aguantarse más y rompiera en llanto. Se inclinó ante mí y se disculpó: «Lo siento, hermana Ava. No sabía que mis buenas intenciones casi provocarían un gran error. Todo es culpa mía». Justo en ese momento, se oyó un grito desde la puerta: «¿Qué están haciendo?». Al segundo siguiente, Cyrus volvió a empujarme con fuerza, y mi costado golpeó la baranda de la cama. El accidente automovilístico me había dejado sin vaso y con múltiples fracturas. Ahora tenía placas de metal en el cuerpo. Ese empujón dio justo en la zona afectada. Me hizo sudar frío y ver estrellas. Cyrus abrazó a Jocelyn y me regañó: «Ava, si tienes algún problema o queja, dímelo a mí, pero no puedes acosar a Jocelyn. Ella solo es una residente. Como pacientes, ¿no pueden ser un poco más comprensivos? Si siguen tratando así a los jóvenes doctores, ¿quién se va a atrever a ser médico y a tratarlos en el futuro?». Jocelyn lucía agraviada y enterró su rostro en los brazos de Cyrus, sollozando: «Hermano Cyrus, estoy bien. Ya que a nadie le gusta que sea médica, mejor renuncio ante el director». Cyrus me ordenó con rabia: «Ava, discúlpate conmigo. Hiciste llorar a Jocelyn». Estos dos, como si fueran pareja,
trataban el lugar de trabajo como un chiste. Y ahora me trataban así delante de mis padres. Que siguiera estando tan del lado de Jocelyn ya no tenía nada que ver conmigo. Mi corazón ya no sentía dolor. ¿Por qué debería disculparme? Fui directamente a la oficina médica a denunciar a Jocelyn por falta de seriedad, exámenes descuidados y por ponerse a llorar delante de los pacientes. Justo coincidió con una inspección del director del hospital, quien vio mi denuncia. De inmediato ordenó que Jocelyn fuera a casa a reflexionar y escribiera una autocrítica. Durante ese periodo no podía ir a trabajar. Incluso Cyrus, el mejor cirujano, fue llamado por el director para hablar. Por la tarde, mi esposo me dijo que había llevado a los gemelos. Le dije que no trajera a los niños, que viniera a ver a sus abuelos después de descansar bien. Mi esposo respondió, sí, haré caso a mi esposa. Pero justo iba a comprarle botanas a Luna y pasaba por tu hospital, sales y me das un abrazo, pobrecito, te extraño, no te he visto en días. Este hombre ni siquiera se molestaba en inventar una buena mentira. El hospital estaba muy lejos de donde vivíamos, claramente no le quedaba de paso. Sin embargo, también lo extrañaba un poco. Cuando lo esperaba abajo, vi cómo bajaba del coche. Corrí feliz hacia él y me lancé en sus brazos. Al oler el aroma del gel de ducha, me sentí mucho más tranquila. Le susurré al oído, esposo, yo también te extraño. Yo también te extraño, esposa. Has trabajado mucho. Leo y Luna ya están dormidos. Tengo que regresar. Si no me ven, probablemente lloren y hagan berrinche. La niñera no puede con los dos sola. Este breve momento de calidez disipó gran parte de mis molestias del día. Me despedí de mi esposo y me quedé parada junto a la carretera mirando su coche hasta que desaparecieron las luces traseras. Luego tomé la crepa que me había comprado y estaba a punto de comerla. De repente, alguien apareció detrás de mí y me asustó tanto que se me cayó de la boca. Me dio una palmada en el hombro. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué le sonreíste así? Cyrus me preguntó con el rostro sombrío, en un tono autoritario. Mientras hablaba, sus dedos apretaban cada vez más mi hombro. Me dolía, así que agarré el palillo de bambú que tenía y se lo clavé con fuerza en el brazo, gritando, «Suéltame. Me estás haciendo daño». Cyrus, en lugar de soltarme, me empujó más fuerte, obligándome a sentarme en el borde de una jardinera de cerámica. Quise levantarme e irme, pero Cyrus me sujetó y exigió, «Aún no me has respondido, ¿quién era ese hombre? ¿Qué relación tienes con él?» Pensé que estaba loco. Por un lado, enamorado de Jocelyn, y por otro, entrometido en mi vida privada. No quería más enredos, así que respondí con la verdad, es mi esposo, el que aparece en mi acta de matrimonio. Somos pareja legal. Ya respondí. ¿Puedes soltarme ahora? Pero mi respuesta hizo que Cyrus reaccionara aún más agresivamente. Me sujetó del mentón y me obligó a mirarlo a los ojos mientras decía, Ava, no tienes que recurrir a esto para obligarme a casarme contigo. No creas que no sé que trajiste a tu padre enfermo a propósito a este hospital y que deliberadamente dejaste que te viera coqueteando con otro hombre a la salida. Para ser honesto, me distrajo. Si quieres que me case contigo, basta con que me prometas una cosa y vamos a registrar el matrimonio de inmediato. Ve y pídele disculpas a Jocelyn y retira la denuncia. ¿Sabes que por tu queja ella podría perder su empleo ahora? Siempre terminaba volviendo a Jocelyn. Hace 2 años, es cierto que yo tenía prisa por casarme porque ya tenía 30 y tantos. Si no me casaba y tenía hijos pronto, después podría ser difícil tenerlos. Y yo realmente quería tener hijos, me gustaban. Pero Cyrus seguía posponiéndolo, usando la excusa de que su carrera no estaba consolidada y pidiéndome que esperara. Pero ya lo había esperado 7 años, desde su residencia hasta su trabajo. Se dibujó una sonrisa irónica en mis labios y lo miré de arriba abajo. Ahora ya no era tan atractivo como antes. Tenía más arrugas y ojeras. Le dije, Cyrus, cuando te rogué que te casaras conmigo. Si quieres casarte, hazlo con tu alumna Jocelyn. Seguro ella estaría encantada.
El hombre no podía creer lo que acababa de decir y apretó los dientes. Ava, ¿sabes lo que estás diciendo? De pronto, una voz femenina sorprendida vino desde atrás. Hermano Cyrus, ¿qué estás haciendo? Al oír la voz de Jocelyn, Cyrus se apartó de mí como si hubiera recibido una descarga eléctrica y se alejó 1 metro. Temía que lo vincularan conmigo y que Jocelyn malinterpretara. Resoplé y puse los ojos en blanco. Él le dijo en voz baja, no es nada. Ava sigue molestándome. Por suerte llegaste. ¿No dijiste que querías probarte vestidos de novia? Mañana te llevaré a hacerlo. Mientras hablaba, me miraba a propósito para ver si reaccionaba. Pero por desgracia para él, no mostré ninguna emoción. Como si quisiera vengarse, subió fotos a sus redes sociales de cuando acompañó a Jocelyn a probarse vestidos de novia. Y también aparecía en las publicaciones de Jocelyn. Cuando pasé por la estación de enfermeras, las escuché hablando. ¿Viste eso? Cyrus, del departamento de cirugía, acompañó a Jocelyn a probarse vestidos. De verdad se van a casar. No es solo cuestión de tiempo. Todo el hospital sabe lo suyo. Solo que no había novedades en los últimos 2 años. Supongo que ahora lo ven como el momento indicado. Si se casan o no, no tiene nada que ver conmigo. No es asunto mío. Mi esposo me dijo que Leo y Luna vendrían a visitar a su abuelo por la tarde, así que los esperé con anticipación en la habitación. Cuando llegaron Leo y Luna, toda la habitación se llenó de risas alegres. Al ver a sus nietos, las expresiones preocupadas de mis padres se relajaron bastante. Por la tarde, mientras le cambiaba el pañal a Luna, una voz dulce se oyó desde la puerta. «¡Guau! ¿De quién es este bebé? ¡Qué lindo y gordito!». Al oír la voz de Jocelyn, me giré con fastidio y vi el rostro sombrío de Cyrus. Lo ignoré, caminé y tomé al bebé de las manos de Jocelyn, diciéndole con una sonrisa, «Es mi hijo. No es conveniente que lo cargues con esa bata blanca». Sonreí y miré a Jocelyn. No esperaba que pudiera volver a trabajar en solo unas horas. Parece que tiene un respaldo bastante fuerte. En una esquina que nadie notó, cuando Cyrus oyó que yo decía que el niño era mío, su cuerpo se tambaleó y casi se cae. Su corazón entró en pánico, y ni siquiera notó la expresión de pérdida en su rostro. Aún así no se rindió y dijo: «¿De dónde adoptaste a estos gemelos? Sabía que te gustaba adoptar niños antes. No esperaba que adoptaras 2 a la vez». Al decir eso, las personas a mi alrededor y yo lo miramos con expresiones extrañas. Finalmente, fue mi madre quien respondió por mí, con un tono un poco enojado: «¿Cómo puedes decir eso sobre mis nietos? Estos 2 niños nacieron de mi hija después de que los llevó en su vientre durante 10 meses. Ella pasó por una situación de vida o muerte y tuvo una cesárea para dar a luz. ¿Cómo puede alguien simplemente decir que los niños no son suyos?». A la paciente compañera le gustaron mucho mis 2 hijos. Justo ahora estábamos hablando del proceso de mi cesárea para estos 2 niños. Cuando hablamos de las cicatrices, también le dije a la paciente que ungüento usar para eliminar las cicatrices. Como ella también era madre que había tenido cesárea. Cuando escuchó lo que dijo Cyrus, se enojó un poco y habló en mi defensa: «Cada vez que ustedes 2 vienen aquí, no traen nada bueno. Ni siquiera parece que estén a cargo de nuestra sala. ¿Por qué siempre vienen a molestar a esta joven? ¿Están tan desocupados en el trabajo?». Jocelyn comenzó a actuar como una taza de té verde otra vez cuando fue criticada. «Hermano Sichen, solo vine aquí a disculparme. Mira a ellos». Para sorpresa de todos, Cyrus me gritó: «Ava, cuando te permití tener gemelos. ¿Por qué diste a luz a mis hijos sin avisarme? Ahora que los niños están frente a mí, no me dejas reconocerlos. ¿Qué derecho tienes? Hiciste que los niños crecieran 2 años sin el amor de un padre. Eso es desafortunado para su infancia. ¿Así actúas como madre?». Miré a Cyrus sorprendida, realmente quería saber qué estaba pasando por su mente. Sonreí y dije: «Cyrus, si mal no recuerdo, no me tocaste durante medio año antes de que tuviera el accidente de coche.
¿De dónde vienen tus hijos? Cyrus se quedó atónito y preguntó. ¿Accidente de coche? ¿Qué accidente de coche? Parecía que había olvidado completamente ese incidente. Dije con el rostro frío, el día que estabas haciendo una operación de quiropráctica para la mascota de Jocelyn, yo sufrí un grave accidente de coche y casi pierdo la vida. Si hubieras venido rápido cuando te llamé, no habría perdido el vaso y el riñón. Si no hubieras puesto excusas y llegado antes cuando el hospital te llamó, no habría estado en coma 3 días y 3 noches, y finalmente sufrido un paro cardíaco. Me transfirieron a otro hospital para tratamiento de emergencia y logré sobrevivir. Me hicieron 3 transfusiones de sangre para salvar mi vida. Cuando mi padre escuchó lo que dije, se sentó emocionado y dijo: «Hija, ¿es ese hombre tu exnovio sin corazón?». Al principio, cuando estaba con Cyrus, no habíamos llegado a la etapa de casarnos. Así que no dejé que mis padres supieran quién era él. Solo sabían que tenía un novio. Ahora que lo saben y está frente a ellos, las caras de mis padres, que suelen ser alegres, se cayeron. Mi madre incluso los echó de la sala: «No los queremos aquí». Tampoco son los doctores responsables del estado de mi esposo. Queremos descansar, así que no nos molesten. Ese día hicimos los trámites de alta. Con Cyrus y Jocelyn presentes, realmente era incómodo quedarse. Más tarde, mi paciente compañera me dijo que después de que salimos del hospital, Cyrus volvió. Al enterarse de que habíamos sido dados de alta, hizo un gran escándalo en la sala y agarró a una enfermera para preguntarle por qué nos habían dado de alta. Se quedó en el pasillo llamándome una y otra vez sin importar las miradas de todos. Pero yo había cambiado mi número de teléfono después de salir. Mi esposo también es cirujano, pero su ética médica y habilidades son muchas veces mejores que las de Cyrus. Mi vida también fue salvada por mi esposo. Muchos expertos del hospital sabían que mi esposo había regresado. Apenas llegó, lo invitaron a discutir técnicas con ellos. En los primeros días, mi esposo estaba demasiado perezoso para aceptar porque quería cuidar a los niños. Pero después de un tiempo, tuvo que presentarse. Esto significaba que mis hijos y yo tendríamos que quedarnos unos días más. Mi padre está en buen estado ahora y puede caminar normalmente. Mi madre lo saca a pasear todos los días. Y tener a mi padre cuidando a los niños hace que se olvide de su enfermedad por un rato y esté de mucho mejor humor. Así que dejé a los niños al cuidado de mis padres, y la tía ayudó a estar junto a ellos. Hoy es el día en que mi esposo da un discurso en el hospital. Así que fui como espectadora a verlo. Al verlo brillar en el escenario, me sentí muy orgullosa. Incluso me guiñó un ojo cuando tomó aire mientras hablaba. Esto hizo que todos a mi alrededor me miraran sonriendo, y me sentí un poco avergonzada, pero muy feliz por dentro. Mi esposo me da una gran sensación de seguridad. Diferente a cuando estaba con Cyrus antes. Cada vez que él hacía horas extra y yo quería visitarlo en el trabajo, no me permitía aparecer en su lugar de trabajo. Pero Jocelyn era diferente. Entre los internos que le estaba guiando en ese momento, Jocelyn era la más especial. Nunca le permitió hacer trabajos pesados y agotadores, sino que dejaba que los otros internos hicieran ese trabajo. Todo el trabajo fácil se lo daba a Jocelyn. Lo pillé haciéndolo varias veces. Y me quejé algunas veces, pero Cyrus me regañó varias veces. Él decía que estaba celosa y que era una vergüenza, pero mi esposo es diferente. Él me presenta a todos a su alrededor. Ya sea que estemos solos o afuera. Me elogia como una madre y esposa increíble. Me da una sensación de afirmación, haciéndome sentir que tengo un propósito. Justo cuando estaba escuchando atentamente la conferencia de mi esposo, llegaron pasos rápidos desde la puerta. Un doctor con bata blanca le dijo al director del hospital frente a mí: «Algo anda mal, director. Hay un paciente en la sala de emergencias con una herida abierta grave. No se puede encontrar el punto de sangrado, y la sangre en el banco casi se acaba. Cyrus no puede manejarlo. Si demoramos más, el paciente podría no aguantar».
Lo principal es que este paciente tiene una identidad especial. Es alguien que los superiores quieren salvar, y debe sobrevivir. El director tomó una decisión rápida, interrumpió el discurso de mi esposo y le pidió que ayudara a rescatar al paciente. Mi esposo y yo fuimos juntos y vimos que estaban presentes los directores de todos los departamentos del hospital, y activaron el modo de rescate 999. Cuando sacaron a Cyrus, su bata de cirugía estaba manchada de sangre. Al ver a mi esposo y a mí frente a él, se enojó de repente y cuestionó al director: «Ya dije que no podía salvar al paciente. ¿Creen que este doctor de otro hospital puede salvar a ese paciente moribundo?» Y Jocelyn estaba tan ansiosa que se le salieron las lágrimas al decir: «Sí, director. El hermano Cyrus es uno de los mejores cirujanos, no solo del departamento sino de toda la ciudad. Sus habilidades quirúrgicas son de primera clase, y nadie puede hacerlo mejor que él. Ni siquiera sabemos el nombre de esta persona. ¿Cómo pueden de repente nombrarlo cirujano principal? ¿Quién se hará responsable si algo sale mal?» El director la fulminó con la mirada y dijo: «¿Desde cuándo tú, una médica residente en formación, tienes derecho a cuestionar mi decisión?» Jocelyn se asustó tanto que no se atrevió a decir nada más. Mi esposo sabía de dónde venía la hostilidad de Cyrus hacia él, pero también sentía odio hacia Cyrus. Simplemente ignoró la pregunta de Jocelyn. Frente a la vida, las otras cosas son asuntos triviales. Rápidamente se puso la bata de cirugía y no dijo mucho más. Solo le dejó una palabra a Cyrus: «No creas que siempre eres tan genial. Siempre hay personas mejores que tú. Al otro lado de la montaña, hay muchos que son mejores que tú. Solo porque tú no puedas hacer algo, no significa que otros no puedan». Después de decir eso, vi a mi esposo entrar al quirófano y todos lo siguieron, incluido Cyrus. 5 horas después, finalmente esperé a que salieran tras la cirugía. Vi a mi esposo de un vistazo. Me acerqué a él y él se apoyó en mi hombro y dijo cansado: «Es el abrazo de mi esposa lo que me da energía. No importa cuán cansado esté, me siento renovado después de apoyarme un rato». Le palmeé el hombro suavemente. El director se acercó con una sonrisa y dijo: «Por suerte Isen estuvo aquí hoy. Si no, esta cirugía habría sido muy difícil. Es realmente un milagro. Pudiste encontrar ese punto de sangrado tan difícil de hallar. Eres joven y prometedor, joven y prometedor». Noté que Cyrus estaba allí con cara oscura no muy lejos. Exudaba una sensación de frustración y vi la renuencia en sus ojos. Cuando Cyrus comenzó sus prácticas después de graduarse, su supervisor notó que tenía manos muy firmes y que era un buen candidato para ser cirujano. Incluso su maestro lo elogió por su potencial cuando hacía cirugías en ese entonces. Desde entonces, ha pensado que es único e insustituible. Después de trabajar en el hospital unos años, ha completado exitosamente innumerables cirugías difíciles para diversas enfermedades complejas. Por eso tuvo el descaro de demorarse cuando el hospital lo llamó para hacer la cirugía. Pero ya pasaron 3 años, y sus habilidades siguen al mismo nivel que entonces, sin ningún progreso. Hoy en día, la sociedad se desarrolla rápidamente, y las altas tecnologías han cambiado las técnicas tradicionales. Usar tecnología puede ayudarnos a encontrar la causa de las enfermedades más rápido. Y esta vez, además de su capacidad, mi esposo pudo encontrar el punto de sangrado tan rápidamente gracias al sistema de rastreo por reflejo que desarrolló él mismo, el cual localiza el origen dinámico de inmediato. La arrogancia de Cyrus al declarar la muerte del paciente hizo que muchos colegas comenzaran a despreciarlo. En privado se comenta: como era de esperarse, es joven e impulsivo. El paciente aún estaba vivo, pero dijo que no podía salvarse. Si no tiene la capacidad, no debería alardear. De todos modos, Cyrus nunca me cayó bien. Solo porque tiene buen pulso y habilidades algo mejores, cree que es especial. Hay muchos más talentosos que él. Creo que el mito de Cyrus está por terminar. Como médico, lo más importante es que mientras el paciente siga con vida, debemos luchar contra la muerte para salvarlo. ¿Cómo es posible que ni siquiera entienda ese principio? Escuché que la esposa de Isen es su exnovia.
Ella tuvo un accidente hace 3 años y pidió ayuda a Cyrus, pero él prefirió operar al perro de Jocelyn, la interna del hospital, en lugar de salvar a su novia. Desde el principio, su carácter ya era cuestionable. Ahora la reputación de Cyrus y Jocelyn en el hospital ha empezado a decaer. Jocelyn recibió una notificación de su supervisor en su libreta de prácticas diciendo que no estaba calificada y debía dejar el departamento. Durante estos años, Jocelyn, confiando en ser la supuesta novia de Cyrus, no hizo nada en los departamentos. Solo se cruzaba de brazos, no hacía su trabajo y se marchaba puntualmente. Al terminar su periodo como residente, incluso recibió el título de empleada destacada, lo que enfureció a muchos de sus compañeros residentes, aunque no se atrevieron a quejarse. Esta vez, cuando ocurrió lo de Cyrus, todos enviaron cartas de queja. El supervisor, que cambió rápidamente de postura, se volvió justo e imparcial. Mi esposo investigó ese sistema de rastreo porque, cuando tuve un accidente y una hemorragia grave, casi no pudo encontrarme a tiempo. Buscó sin parar hasta que me encontró. Después, cuando di a luz a nuestros gemelos por cesárea, tuve otra hemorragia severa. Desde entonces, mi esposo empezó a investigar una tecnología que localizara puntos de sangrado. En este tiempo, varios directores de cirugía de importantes hospitales lo han consultado para implementarla en sus quirófanos. Por aburrimiento, llevé a pasear a los gemelos y me encontré con Cyrus. Ahora tenía una barba espesa, ojos inyectados en sangre y labios agrietados, como si no hubiera dormido en días. Fruncí el ceño e intenté rodearlo con el cochecito, pero agarró el coche. Le dije, ¿qué quieres? Dilo de una vez. No me toques. Cyrus dijo con voz ronca, Ava, ganaste. Prometo casarme contigo. ¿Podemos ir a sacar el certificado hoy? Has logrado tu objetivo, me rendí. Le solté la mano y lo regañé, ¿estás loco? Soy una mujer casada y con hijos. ¿Cuándo quise casarme contigo? ¿Perdiste la razón? Inesperadamente, Cyrus se enojó. Empujó el cochecito, me sujetó de los hombros e intentó besarme a la fuerza. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? ¿No te arrodillaste y me robaste antes? Te dije que esperaras. ¿Por qué no lo hiciste? Ahora que llegó el momento, te atreves a estar con otro y traer hijos a arruinarme la carrera. Ya acepté casarme contigo, deja de rechazarme. Los niños estaban tan asustados que lloraban sin parar. Deprisa, le torcí la oreja a Cyrus y gritó de dolor. Luego le di un puñetazo en la nariz y dije fríamente, si vuelves a enloquecer, te mando a un psiquiátrico. Ignorando la sangre en su nariz, se arrodilló frente a mí con lágrimas y suplicó, Ava, de verdad te amo. Por favor, no me rechaces. ¿Sabes cuánto duele verte con otro hombre? ¿Sabes cuánta envidia siento cuando sonríes a esos niños? ¿Por qué me castigas así? Sé que fue mi culpa colgarte. Fue Jocelyn quien me sedujo. Me alejaré de ella. Aléjate tú también de los demás y empecemos de nuevo. Sacó un anillo de diamantes de R del bolsillo y dijo, Ava, nuestros nombres están grabados en estos anillos. Hoy te propongo matrimonio, y no puedes rechazarme. Ya encargué el vestido de novia, puedes probártelo ahora. También reservé el lugar de la boda. Lo rodeé y abracé a los niños para calmarlos. De pronto, Cyrus se enfureció y gritó como loco, ¿por qué me ignoras? No me oíste pedirte que te casaras conmigo. Quise irme con los niños, pero Cyrus los arrancó de mis brazos. Temiendo que los tirara, cedí y le dije suavemente, Cyrus, no te alteres. Haré lo que digas. Solo no lastimes a los niños. Tenía el corazón en la garganta, sin saber qué haría después. Lloraba de desesperación. Él sostenía a los niños y reía como loco, jeje. ¿Qué condiciones? Entonces vamos ya al registro civil. Acepté sin dudar, está bien, vamos. Solo no lastimes a los niños. Los pequeños lloraban cada vez más fuerte. Traté de recuperarlos, pero Cyrus no los soltaba. Subimos a un taxi rumbo al registro civil.
El funcionario le dijo a Cyrus: «Señor, lo siento. Esta señora ya está casada. Solo puede regresar con su esposo para divorciarse, y luego podrá casarse con usted». En ese momento, Cyrus aún no lo creía, pero el hecho estaba ante sus ojos. El dolor se reflejó en su rostro y preguntó: «Ava, ¿de verdad estás casada? No me estás mintiendo». No me atreví a contestar a la ligera porque los niños aún estaban en sus manos. Intenté calmarlo, y el funcionario también intervino. Por suerte, en el taxi, le había pedido al conductor que llamara a la policía. Cuando Cyrus seguía fuera de control, la policía lo redujo rápidamente, le quitó a los niños y me los devolvió. Cuando los abracé, mi corazón se rompió. Tenían moretones por todo el cuerpo por haber sido apretados. Le dije a la policía: «Este hombre secuestró a mis hijos y nos causó un gran daño emocional. No acepto ninguna mediación». Cyrus fue detenido por 10 días. Cuando mi esposo se enteró de lo ocurrido, declaró públicamente que si no castigaban severamente a Cyrus, dejaría de cooperar con el hospital. Después de su liberación, el hospital despidió a Cyrus. Además, al salir a la luz sus malas prácticas, le revocaron su licencia médica. Mi esposo y yo nos llevamos a mis padres y nos mudamos a otra provincia para vivir y trabajar. Luego supe que Jocelyn fue arrestada. Se había convertido en cirujana plástica en un hospital clandestino. Debido a una mala práctica, una paciente murió en la mesa de operaciones. En lugar de llamar a emergencias, dejó el bisturí y huyó. Cuando los familiares encontraron al paciente, ya era un cadáver frío. Para hacer justicia, los familiares demandaron al hospital y llamaron a la policía para arrestar a Jocelyn. Finalmente la encontraron en la puerta de Cyrus. Ella estaba suplicándole que la salvara. Cyrus fingió ayudarla, pero en realidad llamó a la policía. Dijo: «Por tu culpa, Ava me dejó para siempre. Te lo mereces». Jocelyn se enfureció: «¿Y tú te crees un sentimental? No creas que no sé que querías todo, disfrutabas conmigo mientras aún anhelabas a tu verdadero amor. Tú la alejaste. ¿Qué culpa tengo yo?». Al oír la sirena, Jocelyn supo que él llamó a la policía. Desesperada, agarró una piedra. Cuando Cyrus no miraba, lo golpeó varias veces en la entrepierna. Cyrus cayó al suelo de dolor, y se oyó un sonido como de huevos quebrándose. Aunque la policía lo llevó de inmediato al hospital, lamentablemente su cuerpo cavernoso se rompió y ya no pudo tener vida sexual normal. Desde entonces quedó impotente. Jocelyn fue condenada a cadena perpetua. Después del chequeo de seguimiento, no hubo riesgo de recaída en la salud de mi padre. Ahora dejó de fumar y beber, rechazó todas las reuniones con alcohol y comenzó una vida tranquila cuidando a los niños y haciendo las compras. Solo entonces me sentí en paz. Epílogo de Cyrus: no podía aceptar no poder tener vida sexual normal. Claramente, Ava y yo habíamos planeado tener hijos en el futuro. Pero en ese momento, mi carrera estaba en su apogeo. El director del hospital me dijo que si trabajaba duro unos años más, podría obtener un ascenso y un aumento. Sin embargo, Ava siempre me molestaba por entonces, y casi cada 2 frases hablaba de casarse y tener hijos. Yo también quería casarme con ella y tener hijos, pero quería concentrarme en mi carrera. Así que, para castigarla, permití que la interna se acercara a mí. Sabía que cada vez que ella se acercaba, era a propósito. Solo quería poner celosa a Ava, hacerle saber lo popular que era y mostrarle que si seguía presionándome, podría irme. Quería que fuera más obediente y me esperara pacientemente. Luego, ella se quedó callada por un tiempo, y yo quedé bastante satisfecho. Planeaba hablar de matrimonio con ella después de un tiempo. Pero nunca esperé que la llamada fuera real. Ella realmente tuvo un accidente. En ese momento, sin saber de su accidente y con su desaparición repentina e inaccesible por teléfono, pensé que se había ido de casa enojada. Apostaba que volvería por sí sola. 3 años después, me reclutó un gran hospital y me dieron el puesto de director. Con mi carrera exitosa, pensé que era momento de casarme y tener hijos. Entonces conocí a Ava.
Pero ella me ignoró, tuvo mala actitud, y había otro hombre y unos gemelos a su lado. Pensé que todo era un truco para ponerme celoso. Me enfurecí mucho. No fue hasta que la forcé a ir al registro civil y vi que estaba casada que me di cuenta que realmente había perdido a Ava. No quise aceptarlo y empecé a averiguar en qué ciudad se había establecido. Espiaba su vida diaria como un voyeur. Un día, como siempre, seguí a Ava cuando llevaba a los gemelos al jardín de niños. Cuando salió, caminó directamente hacia mí. Me asusté y me escondí. Ella me llamó, no te escondas. Te he notado desde hace mucho. Me has estado siguiendo por años. ¿Me había descubierto? Estaba tan asustado y nervioso que no sabía dónde mirar. Mis dedos jugueteaban nerviosos con el dobladillo de mi ropa, luego me toqué el cabello. Tartamudeé, Ava, yo solo, pasaba por aquí. Ava me interrumpió seriamente, Cyrus, me has estado siguiendo por años. Pensé que te rendirías después de un tiempo. Pero ahora, después de que llegué a casa, secretamente diste dulces a mis hijos en el jardín. ¿Qué quieres en realidad? Supe que me había malinterpretado, así que agité las manos rápidamente para explicar, Ava, solo quería ver a los niños. No quería hacer daño. No me importa lo que pienses. Por favor, mantente alejado de mis hijos, o llamaré a la policía. Las palabras frías de Ava me dolieron mucho. Le pregunté con dolor, Ava, ¿no podemos volver a como antes? Realmente te extraño. Quiero acercarme a tus hijos porque tal vez nunca pueda ser padre. Al decir esto, Ava se volvió cautelosa conmigo. Quise decirle más, pero su esposo intervino y nos separó. Él sostuvo a Ava en sus brazos frente a mí y advirtió, te aconsejo que te mantengas alejado de mi esposa, o tomaré medidas. Después de ese día, no pude encontrar rastro de Ava. Tampoco había noticias sobre el trabajo de Isen. Parecían haber desaparecido de la faz de la tierra, como cuando Ava desapareció repentinamente hace 3 años. Empecé a buscar noticias de Ava frenéticamente, vagando, preguntando a todos, pero sin éxito. Dormí bajo puentes y personas sin hogar me robaron el teléfono y la billetera. Peleé con una anciana por cartones y ella me golpeó severamente, raspándome la cara. Enojado, la seguí cuando tomó el cartón que quería. Pero inesperadamente, su hijo jugador me confundió con un ladrón y me apuñaló en el estómago de noche. Me perforaron el estómago, y desde entonces solo pude sobrevivir con líquidos nutricionales. Como no tenía dinero para comprarlos, comía comida de la basura. Sin un estómago funcional para digerirla, morí de infección aguda una noche.